¿Qué tal? Ya estamos aquí, de vuelta otra vez. En Para Todos Lados hemos hablado en otras ocasiones sobre los complejos y sobre cómo superarlos. Durante los próximos minutos les vamos a mostrar un ejemplo de que es posible vencer esos aspectos que queremos mejorar. Rafael Santandreu, nuestro psicólogo, ¿verdad?, de cabecera y autor del arte de no amargarse la vida, nos trae un invitado muy especial, un chico llamado Iñaki Vila, que superó el trastorno de ser tartamudo. Y no solo eso, sino que gracias a ese trabajo personal se considera una persona más fuerte. Muy buenas tardes, Rafael, Iñaki. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, Iñaki, eras paciente de Rafael, pero ¿por qué acudiste a su consulta? Pues así es, agradezco además que hayas dicho que superó el complejo de tartamudez y no la tartamudez en sí, ¿no? Cuando ves la misma adversidad desde otro punto de vista, es cuando eres capaz de gestionarla mejor. Yo realmente lo que provocó que yo lo visitara fue el sufrimiento personal que yo tenía en aquel momento, ¿no? Que yo creo que es el sufrimiento el principal indicador emocional de que algo no funciona bien. Entonces, y paradójicamente, Iñaki, psicólogo como Rafael, así y es. también te dedicas al tema de la logopedia y trabajas con tartamudos. Así es, así es. Creé una página web que se llama www.superartartamudez.com y entonces actualmente trabajo con personas que tartamudean y bueno, muchos pacientes me querían saber más sobre mi experiencia vital, sobre mi transformación en cuanto a la filosofía vital y mi proceso de transformación psicológico, y entonces dijeron, oye, ¿por qué no escribes un libro? Entonces escribí también un libro que se llama Me liberé de la tartamudez y cuento un poquito cómo es todo el proceso de transformación psicológica que yo he vivido. Podemos decir un poco que todo el mundo tiene complejos en menor o mayor grado, ¿no? Pero cuéntanos qué significaba para ti o qué se siente cuando uno tiene complejo y lo vive así de mal, ¿no? Como lo vivías tú, ¿hasta qué punto estabas sufriendo, Iñaki? Pues es una pregunta un poco difícil porque, es decir, se siente pero cuesta expresarlo con palabras, no realmente lo que uno siente. Entras en un laberinto de formulaciones, de preguntas, partes de una pregunta un poco ilógica y empiezas a buscar respuestas que te tranquilicen, ¿no? Pero te vas metiendo en un laberinto y no hay salida. Tú has dicho que te tranquilicen. Claro, ¿Qué tienes? ¿Como una agitación o como un...? Sí, al final acaba, yo creo que desencadenando un trastorno de ansiedad y acabas sufriendo porque es por lo que él además describe muy bien en su libro, ¿no? La terribilitis, ¿no? El creer que las cosas son verdaderamente terribles antes de que sucedan, ¿no? ¿Y qué es lo que te ha hecho cambiar? Porque lo decías un poco al principio, ¿no? No es que sea tartamudo, es que he superado el complejo de la tartamudez. Claro, yo creo que hago, en fin, sin ánimo de ser pedante y pretencioso, ¿no? Pero creo que hago un bien social diciendo que yo soy tartamudo. Y estoy aquí y delante de todos los televidentes decir que, oye, yo tengo un complejo. O sea, yo tengo un problema, ¿no? Que es la tartamudez. Es una adversidad, es así. Pero lo digo y no pasa nada. Porque cuando sientes realmente, es decir, la gente al final aprendes que la gente reacciona hacia ti por cómo tú reaccionas contigo mismo, ¿no? Y si tú eres consciente de que eso no es un problema menor, acabas actuando de esa forma, ¿no? Rafael, apuntas en tu libro que la clave quizás está en hacerte fuerte emocionalmente hablando y que todo ese proceso pasa por darle un cambio radical a la personalidad. Claro. ¿En qué consiste ese cambio? Pues es pasar a tener una filosofía que te hace una persona más fuerte, más sosegada, que no terribiliza, como decíamos antes, ¿no? O sea, las personas fuertes piensan que la vida es muy fácil porque necesitas pocas cosas para estar bien. Es una especie de renuncia mental, de un convencimiento que te hace que tú, frente a las adversidades, tú estés bien porque comprendes que no es un problema muy grande, ¿sabes? Porque necesitas muy poco para estar bien. Ahora comentábamos el tema de tener un fallo como la tartamudez. Todos tenemos fallos, todos tenemos... nadie es perfecto. Es más, ser perfecto sería aburridísimo, y el que va de perfecto todavía nos cae peor. Quiero decir, todos tenemos fallos y lo bonito del ser humano es que nosotros nos ayudamos, nos comprendemos y hacemos de eso una cosa hermosa, incluso de los fallos, ¿no? Por lo tanto, las personas, nuestra filosofía, lo que nosotros opinamos acerca de las cosas, nos provocan determinadas emociones y nuestro trabajo se centra en cambiar esos pensamientos, esa filosofía.
y cuando lo hacemos de una manera profunda, estamos convencidos de ello, las emociones aparecen y eso cambia nuestra vida. O sea que esa clave vale para todos los fallos. Sí, Rafael. para todos. Puede ser feo, puede ser un poco tonto. ¿Qué pasa? ¿Es necesario ser listo para ser feliz? Yo no, yo creo que no. Porque eso no son valores tan importantes en la vida. Quizás los únicos valores que son determinantes para nuestra felicidad son, pues quizás amar a los demás, saber amar, y eso lo sabemos hacer todos, si nos ponemos a ello, disfrutar de las cosas de la vida. Y los otros valores, ser listo, ser guapo, ser inteligente, ser hábil, eso no tiene mucha importancia. La base de la terapia que tú enseñas, Rafael, es que las emociones vienen dadas y vienen causadas por los pensamientos, ¿no? Sí. Porque uno piensa de uno y lo que uno piensa de los demás. Cuéntanos, por ejemplo, no sé, Iñaki, ¿qué era lo que pensabas tú que te hacía ser tartamudo? ¿Qué Claro. pensabas? ¿Pensabas en ti? ¿Pensabas en los demás? ¿En qué pensabas? No, mi leitmotiv era, soy tartamudo y estoy condenado al fracaso. Y eso es lo que yo pensaba desde que me despertaba hasta que dormía. Entonces, claro, con ese diálogo interior es muy difícil, ¿no? Afrontar el resto del día. Porque si tú tienes una batería, ¿no? una pila, y el 99% de esa energía se te disipa en ese pensamiento, luego el resto del día estás condenado, ¿no? Y no tienes fuerza. Y no tienes fuerza para absolutamente para nada, ¿no? Y la pregunta que me has hecho, exactamente... Sí, que era lo que pensabas, ¿no? Que la fuerza está en lo que tú piensas, en las emociones, en Efectivamente. superar esas emociones. Claro, en cómo gestionar un problema, cómo transformas. Porque mi problema sigue estando ahí, es el mismo, ¿no? Pero mi forma de entenderlo es completamente distinta, ¿no? De otra forma habría sido incapaz de venir aquí, ¿no? A un programa de televisión, ¿no? A nivel, en fin... Nacional. Sí, nacional. Y confesar, ¿no? Delante de toda España, soy tartamudo. O sea, hace 3 años era impensable, ¿no? Pero realmente he conseguido desmarcarme un poco de lo que piensen los demás. Claro. ¿Y Ahora, de lo ¿qué que opinas? piensas tú? Exacto. Claro, no, es decir, yo pienso, ¿no? Que si hay alguna mofa, alguna risa y tal, hasta yo puedo ser partícipe de esa risa, ¿no? Es decir, hostia, ha habido una palabra que me ha encallado más de lo normal, ¿no? Pero lo que me despierta, más que decir qué pobre, qué triste soy, que tengo un problema grave, yo me he apiado un poco de la gente que se ríe de los demás, no que de los defectos, y creo sinceramente, ¿no? Que hacen un poco más el ridículo, el que se ríe del que tiene un defecto que el que lo tiene, ¿no? Entonces, oye, hay gente así, evidentemente, ¿no? Porque es una sociedad que es la que es. Pero también Eso es verdad existe. que no todo el mundo tiene esa fuerza, quizá. Tú sabes que quizá te ha costado, te cuesta cada vez que intentas hablar o intentas decir algo. Hay gente que te puede decir, es que yo no puedo, No. es que lo intento, pero no puedo. Es que de a lo mejor alguna frase que pueda decir me encallo, ¿no? Os digo, por si hay alguien que nos está viendo que es tartamudo, ¿esa fuerza dónde está? Hombre, yo estoy aquí sentado hoy porque detrás mío llevo unos años de trabajo, ¿no? Evidentemente. Pero, es decir, es que no hay adversidad que no puedas superar. Víctor Frank, por ejemplo, decía que si tienes un porqué para vivir, siempre encuentras el cómo. Sí. Hombre, yo creo también que la gente que puede decir, bueno, yo lo intento pero no tengo la fuerza. Sí, pero es que es todo mental. O sea, el problema de los complejos, los problemas psicológicos son problemas mentales, de tus creencias. Lo que sucede es que no crees en la profundidad necesaria en creencias racionales acerca de ese problema. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, yo resulta que soy tartamudo o tengo cualquier otro fallo, no pienso que sea un problema tan grave, pero me afecta. No. Entonces es que no lo crees eso realmente, ¿no? Sí que piensas que es un problema grave. En el fondo sí. Entonces, eso hay que trabajarlo. Sacarlo a la superficie y llegar al convencimiento, a un cambio de valores real, de decir, no, eso no es un problema. Para mí eso no es un problema. Para la gente que yo quiero, que hay cerca mío, tampoco pienso que tener fallos sea un problema. Y si hay otras personas que piensan eso es su problema, pero no es mi filosofía vital. Cuando llegas a este convencimiento, es cuando tus emociones te acompañan. Por lo tanto, si hay personas que nos dicen, yo lo intento pero no lo consigo, es que no lo intentas con suficiente fuerza. Tienes que intentarlo más. ¿O lo está intentando de una manera equivocada? También, claro, no lo hacen en la dirección correcta. Por ejemplo, esconder los defectos ya me está indicando, no es una buena fórmula, porque esto me está indicando que tú sigues pensando que es un gran fallo, ¿no? Por lo tanto, lo que has de hacer es mostrarlo, no pasa nada, y pensar y dirigir todo tu esfuerzo en pensar correctamente, en cambiar tu esquema de valores, tu filosofía vital. Claro, y ese cambio mental, ¿cómo se lleva
cómo se lleva al lugar, porque claro, muchas veces la gente piensa, vivimos en un mundo muy competitivo, esto es verdaderamente un problema, yo no voy a poder salir de él. Claro, la mente es muy poderosa. Sí. ¿Tú qué dirías, Iñaki? ¿Cómo se consigue, Iñaki? Yo qué diría a esta pregunta, que es verdad, ¿no?, que el modelo de sociedad imperante que nos hemos dado provoca, es más, hay muchos estudios, ¿no?, que ya auspician que en el año 2020 la depresión será el número uno, el motivo número uno por baja laboral. Es decir, estos son trastornos que los genera un poco el aspecto social, ¿no? La creencia un poco irracional de decir, tengo que ser de una determinada manera para ser aceptado por la sociedad. Y eso provoca unos cambios a nivel fisiológico, morfológico, incluso, que hay que trabajar y hay que saberse desligar un poco de eso. Pero con el... No, explica. No, y yo creo que es un poco como funciona la mente humana, ¿no? Es decir, muchos tipos de nacionalismos o de fundamentalismos están basados en eso, ¿no? La repetición de un mensaje hasta que la gente se erige la máxima autoridad en algo y justifican, pues, hacer actos terroríficos, ¿no?, como los que se cometen. Nosotros lo hacemos también con insistencia, pero es una terapia argumentativa. Como cualquier... O sea, por lo tanto, lo que necesitamos son argumentos a favor de que a nosotros los complejos no nos afectan porque no tenemos ningún problema en tener fallos. O sea, no nos afectan porque tal, no tal, porque Sí. cual. No es no, o en plan, Claro. no soy feo, no soy feo, no soy feo. Exactamente. O, sí que valgo, no. Exactamente. Sí que valgo, porque Exacto. esto. Esta, no, digamos que una buena terapia psicológica para hacerse fuerte no es una terapia de lo que hoy en día se conoce como pensamiento positivo. No es decir, todo me va bien, en todos los sentidos de mi vida, qué guapo soy, y repetírmelo. No, porque eso no es verdad, aparte, O sea, que hay cosas que te van bien, cosas que no. Es una terapia de argumentos. Y cuando tú te llegas a convencer, con una lluvia de argumentaciones, muy intensa, muy potente, cambias de filosofía y entonces tus emociones cambian al mismo tiempo. Como decíamos al principio, detrás de las emociones siempre hay pensamientos, ¿no? Entonces Iñaki hizo ese proceso, él se trabajó a sí mismo, cambió esa su creencia acerca de tener un problema como este, y entonces las emociones la acompañaron inmediatamente. Entonces, fíjate, es una terapia de argumentación. O sea, en tu libro de autoayuda, en este caso, dices que no es un libro de autoayuda típico porque no está basado, podríamos decir, solo en el pensamiento positivo, ¿no?, como muchos otros libros, sino Claro. en más argumentos. Exactamente. Se trata de una lluvia de argumentos a favor de creencias que nos hacen vivir bien, ¿no? Fíjate que yo en mi consulta de psicología, todo el mundo en realidad viene quejándose de algo, ¿sabes? Sí. El problema de la psicología, los problemas psicológicos es un problema de quejas. Me quejo porque no tengo una pareja, me quejo porque no soy suficientemente exitoso, me quejo... Quejas. Entonces, lo que nosotros hacemos es que la gente se deje de quejar, que nos dejemos de quejar, pero convencidos porque no hay nada de lo que quejarse. Sí, ya lo tenemos todo para estar súper bien. Pero claro, nos van colocando una serie de valores o una serie de modelos que es difícil, ¿no? Iñaki, comentabas que claro, el haber superado este problema, entre comillas, te ha hecho más fuerte. En general, ¿verdad? En general, Sí, hombre, claro, sí, evidentemente. Y no sé si más fuerte o no más fuerte, es decir, pero más humano y más... como más en contacto con la realidad y con las cosas que verdaderamente importan en esta vida, ¿no? Sí, pero yo preguntaría en relación a esto de ser más fuerte. ¿Tú piensas, Iñaki, que ante otras adversidades que puedas tener en la vida, ahora puedes encararlas un poco mejor? Sí, por lo de la... Sí, porque todas las neuras están conectadas entre sí. Es decir, yo trabajando mi miedo de tartamudear, indirectamente trabajé el miedo sobre salir a un escenario, salir en televisión. Es decir, todo está como conectado, ¿no? Y es por la posibilidad esa de contemplar que todo puede ser una catástrofe y todo puede ser terrible, ¿no? Cuando realmente no... Porque en la terapia, por ejemplo, que aplica Rafael, no consiste en que te repitas como un loro una frase, porque no sirve de nada. Es que te convenzas en profundidad de que hay otras formas y que puedes explorar tu vida y trabajar aquellas cosas que sí puedes hacer, ¿no? Que son siempre muchas. Una autocrítica al 100%, Rafael. Sí, bueno, una autorrevisión de qué es lo que realmente necesitas en la vida.
como hemos dicho aquí alguna vez, lo único que necesitamos es la comida, la bebida del día y un poco de techo para los días malos. Si tenemos eso, yo ya puedo ser muy feliz. De cosas materiales. Y cosas inmateriales, pues lo que necesito es ser un buen chaval y amar a los demás. Por lo tanto, si tengo eso, yo ya puedo hacer cosas valiosísimas por mí y por los demás. Por lo tanto, si yo ajusto todas esas necesidades, es una especie de trabajo de renuncia mental. Mira, yo con mucho menos ya estaría bien. Pues entonces, fíjate, no activo la queja y entonces soy una persona que puede disfrutar de su medio, y de su vida, ¿no? Pierdes todos los miedos también, porque los miedos son, ¿y si me pasase ese? ¿Y si me pasase el otro? Y nosotros nos decimos, no pasaría nada. Iñaki, a mí me gustaría preguntarte, bueno, tú después de superar, ¿no?, el miedo a la tartamudez, o superar tu complejo de tartamudez, creo que lo digo bien, colaboras con Rafael, ¿no? Sí, Estás con él. Cuéntanos, ahora puedes mirarle a la gente a la cara cuando le hablas, porque antes no podías hacerlo. ¿Realmente cuando hablabas con la gente no podías mirarle a la gente a la cara? Sí, no, es que es así. Es decir, es así. Era tan... ¿Pero qué pensabas? Tan el miedo... Claro, pues una neura como cualquier otro que tiene sus propias neurosis, ¿no? Es decir, cada uno tiene su motivo de queja, ¿no? Y lo que puede parecer imposible para una persona es decir, pero ¿por qué tenías tanto miedo? Es decir, a mí hay pacientes que vienen a la consulta y yo entiendo porque me meto en su mundo. Entonces ya navego a través de su problema, también legitimado no tanto por los estudios, sino también por mi experiencia, ¿no? ¿Y cómo les convences? Vivencial. Es decir, bueno, por muy alucinante que me parezcan historias que me cuentan, es decir, pero ¿cómo puedes? Es su mundo y es su neura, entonces hay que trabajar y ir deshilachando cada uno de esos hilos, ¿no? Y convencerles de lo contrario. Claro, ahí ¿no? está. Que cuando hablas con una persona y la estás mirando, esta persona quizá no te está juzgando o que... Claro, sí, pensaba eso, ¿no? Es decir, yo pensaba cuando hablaba pues, que me estaban juzgando, que se iban a reír de mí por tener algún tropiezo, que se iba... Y todo eso era fruto de mi imaginación y mi... Claro, Rafael, porque entonces la obsesivo. tartamudez podemos decir que es algo siempre psicológico, ¿no hay excepciones? No, al revés. Nosotros creemos que la tartamudez no es un problema psicológico, es un problema, hay una disfunción y hay un impedimento en las personas que tartamudean. Lo que pasa es que hacer de eso un complejo hace que tartamudees el triple, el cuádruple, por el efecto de que te pones nervioso por ello, ¿no? Entonces, cuando las personas dejan de tener el trauma de esa adversidad, del hecho de tartamudean muchísimo menos. Pero seguramente tartamudearán un poquito toda su vida, pero no pasa nada. Eso no es muy importante. Pero no es un problema psicológico la tartamudez, aunque puede traer un problema psicológico, un complejo. Lo que decías que te conecta neuras, ¿no? Sí, es así. Ahora están desconectadas. Ahora están desconectadas. Ahora estoy en paz. Perfecto. Bueno, pues Iñaki, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Rafael, pues bueno, también, ya lo sabéis. Gracias por estos minutos y por traernos un ejemplo en primera persona de que, bueno, los complejos se pueden superar. Son muchos los que tienen complejos con su aspecto físico. Bueno, pues por eso hoy dedicamos la sección de nutrición a un alimento también muy saludable, Juanjo.